world we're gonna make. Muy buenas noches, Madrid. Son las 8 en punto de la tarde, viernes, por supuesto. Estamos en el programa Despiertamente, en Radio Intercontinental, en la 95.4 FM de Madrid. Ansiosos estábamos de llegar al día de hoy, porque yo por lo menos vivo siempre pensando en este momento del viernes, en el que puedo disfrutar la compañía tanto de los invitados que traigo, como de todos mis oyentes que me están escuchando tanto ahora mismo en los coches, en sus casas, y que están dispuestos a participar en esta hora pues de despertar, como nosotros llamamos, ¿no? Porque aquí intentamos pues eso, poner la mente a cuestionar, un poquito el alma a reflexionarlo y sobre todo pues intentar tener un poco de movimiento en toda esa conciencia, ¿no? Que tan necesaria es para transmitir un poquito de luz y quitar esos velos. Hoy, en Despiertamente, no venimos a dar lecciones teóricas. Hoy abrimos nuestra mesa camilla. Hoy es un día diferente y especial porque, como os he comentado, venimos a hablar pues un poco del ego, ¿no? A ver cómo se detecta en el día a día. Esa parálisis del miedo, ¿no? ¿Qué es lo que no nos ha dejado hacer en nuestra vida por culpa de ese miedo? Y sobre todo vamos a hablar de la llave contra esas dos potencias que nos mueven, la llave que nos sana, ¿no? Que es el amor, pero el amor bien entendido, no es el amor romántico al que todo el mundo se quiere agarrar para estar ahí continuamente en esa sensación dopaminérgica de bienestar y felicidad, ¿no? Sino venimos a hablar de el trato de la comprensión, de la compasión, de lo que verdaderamente importa, ¿no? De ese te quiero sincero al que esté a tu al lado tuyo, ¿no? Así que nada, con esto, hoy me acompañan para estas reflexiones tanto Mar, bienvenida Mar. Muy buenas noches, Sergio. Como Miriam Maya. Buenas, encantada de estar aquí otra vez. Pues es un placer para mí teneros aquí conmigo. Hoy el objetivo que traemos pues es desenmascarar al ego, fortalecernos y coger valor ante el miedo y tratarnos desde el amor verdadero, ¿vale? Y bueno, pues vamos a empezar a darle un poquito de identificación en esto y vamos a empezar con una musiquita primero para ir pues cogiéndole un poco el tono de lo que es cada cosa. Así que José Luis, cuando quieras. Through the forest hear me call, moonlight shines and covers all, roots below and stars above, carry forth the witch's love. Heart to heart, flame to flame, by the old ones I call your name. Bound in trust, the skies approve, this is the power of a witch's love. Roses bloom where shadows rest, sacred circle we are blessed. Wind and water, earth and fire, sing the song of deep desire. Bueno, pues ese personaje dichoso, ese personaje que llamamos el Leo, Miriam, Mar, qué dichoso, ¿no? Dichoso personaje que tantas problemáticas nos ha generado en nuestra vida por no saber detectarlo, ¿no? Sí. Bueno, pues quiero ya entrar a reflexionar sobre esto y pues como hemos dicho, es una mesita camilla, pues ir exponiéndoos como vosotras queráis, estéis en vuestra casa, espero que estéis a gusto, Sí. que os hayan tratado bien y que pues eso, que sea todo pues con tranquilidad, es una mesa de amigos y sin nervios. ¿En qué momento de vuestro día sentís que es vuestro personaje el que toma el mando? ¿Cuándo es? ¿En algún momento podéis detectar en el día a día
que hay un momento en el que ese personaje vuestro sale? Porque aquí estamos hablando de que somos 3 personas que sí, nos trabajamos bastante la introspección, tenemos que decirlo, tenemos terapias realizadas y tal, y sabemos detectarlo, pero no significa que seamos perfectos, ¿vale? En muchos momentos del día se nos sale. Somos humanos. Sí, además que se ve. Para mí, en un momento cuando el ego reacciona ante mí, es en el momento que la emoción se me dispara y pierdo el control, ¿no? Ahí directamente ya mi saber ya me hace pensar. Parar esa impulsividad que me lleva a perder los estribos, ¿no? Como en muchos casos me ha pasado en historias laborales, familiares, donde he creado un conflicto para controlar, para crear... ¿Podrías poner un ejemplo? Un ejemplo práctico para llevarlo a tierra, que los oyentes no lo puedan entender, ¿no? Perfectamente. Yo me dedico al comercio, soy responsable en una tienda y, claro, mi misión muchas veces es dirigir el equipo. En este caso, cuando dirijo al equipo y me sale mi ego, sale diciendo mi ego que quiero controlar y quiero que hagas lo que yo quiero que salga, ¿no? Y ahí pierdo mi esencia, gracias también a las terapias, al trabajo que me hago, como bien has dicho, paro esa impulsividad, ¿no? Y bueno, al final estoy tratando a una persona, no quiero ese conflicto, ¿no? Es más bien mirar a los ojos, ¿no? Y decir, oye, me he equivocado, ¿no? Y soy humana, soy humana. Claro. ¿Y tú, Miriam? Cuéntanos. Pues yo, más que verlo como en un momento claro del día, yo tengo como que he detectado que, o sea, supongo que a través de todo el desarrollo personal que he hecho, he ido como quitándole poder al ego para quitarle el piloto automático y estar en modo manual siempre que me sea posible, volviendo otra vez a especificar mucho que somos humanos, es nuestra esencia, no somos perfectos ni pretendo serlo. Y aparte, pues equivocarse nos permite aprender, crecer, evolucionar y empatizar con los errores de los demás, ¿no? Y nos lleva a la comprensión y a la compasión. Dicho esto, para cuando me equivoque, que no me lo tenga nadie en cuenta, me estoy pidiendo perdón por adelantado, ¿vale? Sí que es verdad que lo que noto es que en situaciones en las que me siento más expuesta, más vulnerable, o que se toca alguna herida mía del pasado en la que yo me estoy poniendo en duda o me falta trabajo, noto el automatismo, ¿no? Que me lleva a, fíjate qué discurso interior empiezo a tener, y ahí es donde veo, ¿no? Y me pongo un poco en plan detective a intentar ver cómo el ego me empieza a hacer trampas. El discurso que me hace tener, el discurso a veces incluso en bucle, ¿no? De no sé qué, no sé cuántos, cómo te desvalorizas, cómo te cuestionas, cómo te comparas, ¿no? Y entonces, cuando ya le veo haciéndome trampas, le digo, ¿qué te estoy viendo? Entonces, entendiendo que el ego también tiene una función bonita, que la gente desconoce, ¿vale? El ego, su función es la supervivencia, es cuando hemos estado en peligro, activar mecanismos invisibles. Lo que pasa es que cuando tú tienes muy integrado ese mecanismo de defensa, pues tienes respuestas que no son las que tú eliges, y ahí es donde te decepcionas un poco de ti, porque dices, wow, lo podría haber hecho mejor, ¿no? O cómo me hubiera gustado estar en la otra parte de recibir esto, o cómo me estoy tratando a mí en este momento, ¿no? Pensando todas estas cosas. Claro, pero eso viene de la parte de no cuestionarnos, o sea, porque nosotros al final nos generamos una máscara ante el mundo, ¿no? Es como yo lo veo. Una vez que cuando ya empiezas a tú trabajarte tanto tus lugares oscuros como los lugares de luz, empiezas a ver, a cuestionar, ¿no? Un poquito, ponerte en el lugar, de empatizar con la otra persona, estar en sus zapatos, como aquel que dice. A mí me gustaría también que, aparte de lo que estáis diciendo, que es maravilloso, porque se ve que hay un trabajo, ¿no? Y eso es lo que venimos aquí a tratar en Despiertamente, que aparte de las entrevistas que traemos muchas herramientas para que la gente se pueda trabajar, pues que vean que el trabajo realizado, llevado a día, al final te hace pues que en tu vida se implemente esas herramientas y te hacen verte. ¿Por qué?
porque os quiero preguntar, esto digo, ¿por qué lo digo? ¿No? Porque quiero preguntaros, ¿no? ¿Qué os supone ahora a vosotras? ¿Vale? Empezamos contigo, Miriam. Ujú. ¿Qué os supone a vosotras ahora cuando os dais cuenta que vuestro ego os ha ganado? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te supone a ti en el día a día hoy? Cuando tú te das cuenta, cuando eres consciente de, me ha ganado, en esto me ha ganado. Pues a ver, intento, a ver, antes, por ejemplo, yo siempre he sido muy autoexigente, ¿no? Piensas que en la perfección está el control, para no decepcionarte a ti, para no decepcionar al otro, ¿no? Y en esa expectativa de perfección está el poder controlarlo todo, justamente pues para no herir, ser bien entendido, ser aceptado, pertenecer. Entonces yo creo que cuando tú aceptas que eres imperfecto y que te puedes equivocar, te estás permitiendo estar un poco más relajado e incluso ser mucho más humilde, que a lo mejor tener una mente egoica en el que el ego cree que lo puede controlar todo, que todo puede salir perfecto, que todo está bien y que estás por encima del bien y del mal, ¿no? Entonces yo creo que no darle el poder total al ego y permitir que en ese trabajo de desarrollo personal, abrirme el espacio a la equivocación y al error, me abre a la humildad y al poder ver qué parte de ese ego está protegiendo una parte vulnerable de mí y necesito, ¿vale? Porque a lo mejor me faltan herramientas o me falta aprendizaje, y qué parte de ese ego está a lo mejor en un ego de soberbia, de reconocimiento, de miedo, ¿no? De, ay, tengo que pertenecer, ¿qué van a decir? Entonces yo creo que el ego puede ser un gran amigo y puede ser un gran enemigo, pero saber negociar también un poco con él para que te cuide y para que no te controles el equilibrio perfecto, y es donde yo tengo mi punto de aprendizaje. Pero no hay ningún momento en el que a ti, al día a día, porque nos pasa, yo creo que nos pasa a todos, por humanos que somos, por muy trabajados que estemos, tenemos la teoría, tenemos las cosas, tenemos tal, pero siempre hay un momento en el que chocamos, ¿no? ¿Qué te genera a ti ese choque? Cuando tú ves que eres consciente y dices, joder, yo aquí podía haberme trabajado de otra, o sea, podía haberlo hecho, actuado de otra manera. ¿Qué te genera? Quiero que me digas simplemente qué emociones. Pues me genera a veces tristeza y frustración. Vale, entonces eso podemos evitarlo en el día a día si trabajamos las herramientas para trabajar el ego. ¿Y tú, Mar? El ego, cuando trabaja en mí, es un personaje que va por libre. Quiero llevar la razón en todo. Tengo ejemplos, pues, en una discusión con un familiar o de un tema que creo yo que sé más que nadie, quiero llevar la razón. Pues ahí mi ego me hace sentirme... si consigue ese ego ganar, ¿vale? Va a hacerme sentirme superior. Pero si no consigo... si el ego, ese personaje del ego no consigue ganar, me va a hacer sentirme chiquitita, ¿no? Porque al final ese ego busca validarse y de alguna manera, si no encuentra la validación, pues puede estar en los dos opuestos, sentirse como muy mayor, ¿no? Muy grande, o muy pequeñito. Entonces, dependiendo en cada caso de la situación, se puede encontrar en un lugar o se puede encontrar en otro, ¿no? Hay muchas situaciones diferentes donde el ego trabaja, y como no lo controles, como no seas consciente, es capaz de dominar tu vida y sacarte de tu lugar, ¿no? De tu esencia, de vivir bajo tu ser. Por supuesto, porque el ego, como bien ha dicho Miriam Maya, hay dos clases y dos tipos de ego. Bueno, hay varios, ¿vale? Yo los he estado estudiando y hay varios, pero está el ego, por supuesto, que es el de la supervivencia, el bueno, el que no permite que a mí me hagas daño, ¿vale? Pero luego está el otro ego, que es el que más se trabaja en el día de hoy, que es el ego materialista, el ego del control, el ego que yo quiero hacer que las cosas sean como yo quiero que sean, que yo tengo la razón, que yo tengo o sea, sí, pero eso, si me permites, eso sería más egolatría o egocentrismo que ego. Entonces, el también tener identificado esos mecanismos,
Pues claro, tú puedes decir, o sea, ahora de repente se ha disparado mi ego y parezco egocéntrico o ególatra, ¿vale? Entonces, eso a lo mejor ya es como una caricatura o un extremo de ese ego, y hay gente que es egocéntrica o que es narcisista porque ese ego le está patológicamente desarrollado de otra manera, ¿vale? Y luego está lo que es el ego como mecanismo de supervivencia, ¿no? En esa parte de que el ego, todas las trampas que tiene, en realidad lo que busca es pertenecer al clan, lo que busca es de tranquilidad, lo que busca es seguridad, porque bajo esto mi biología está garantizada, ¿vale? Y aquí sí que hablo un poquito como psicosomatóloga, ¿vale? Entonces a mí también tener esa parte de formación o de trabajo me ha permitido entender que cuando mi ego pone límites no estoy siendo egocéntrica, sino que estoy preservando un lugar, espacio y seguro que yo necesito para mi propio bienestar y para mi propia seguridad. Pero puede haber gente que lo tome como egocentrismo o como un ego dañino o tóxico porque le molestan los límites. Entonces, también dependiendo del nivel de trabajo que tú tengas, que ahí me ha resonado la última intervención de Mar, de las situaciones determinan la respuesta del ego, pero tu trabajo personal determina también mucho, ¿no? ¿Cuál es tu respuesta en estas situaciones? Claro, es sobre todo muy importante la respuesta en el momento, claro, el impulso, sí, pero yo sobre todo cuando sé que la gente detecta el ego, creo que es el ego cuando tú, sabiendo que que te has equivocado, no lo reconoces, ¿vale? Porque yo puedo ser impulsivo, ¿vale? Y no poder gestionar ese carácter, o mal llamado carácter, porque eso no es carácter real, pero esa gestión, esa emoción mal gestionada, pero puedo reconocer que me he equivocado y pedir perdón. Claro. Cuando no lo haces, Sí. es cuando tú vives con esa carga, que tú lo sabes, que al final es una carga que te pesa. Porque, ahí gana el ego, claro, ahí gana el personaje y se sale Efectivamente. con la suya, ¿no? exacto, pues sí, pero es que lo que no se sabe es que encima de esa armadura al final pesa tanto que no te deja moverte. ¿Vosotros habéis en algún momento de vuestra vida, estoy hablando ya en general, tanto antes de ser Miriam Maya psicosomática y tener todas tu sabiduría, y antes de pues más estar en tus terapias también, aprendizajes que estás haciendo ahora, ¿habéis tenido algún momento en el que esa carga de peso del ego, de yo por no dar mi brazo a torcer soy capaz de mantenerme aquí, ¿habéis tenido alguna vivencia en vuestra vida? Yo sí he visto que, a ver, también, o sea, volviendo, ¿no?, a las situaciones, si tú estás en una situación familiar y en esa familia hay tensiones, hay agresividad, hay carencia y cosas así, tu ego va a estar mucho más fuerte y más desarrollado porque lógicamente está alerta. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor luego tú vas con esa dureza a un sitio que no tiene nada que ver con eso y te das cuenta de que esa coraza de dureza que necesitas aquí para sobrevivir te la has llevado a otro sitio y hay una injusticia, ¿no?, en ese espacio con esas personas. Entonces ahí es cuando el ego se ha apoderado de ti, te ha ganado en ese automatismo en la batalla, ¿no? Pero a lo mejor tu intención no es esa egolatría de no pedir perdón. Y quizá en el momento no te das cuenta, pero luego cuando analizas la situación y también quieres asumir tu parte de responsabilidad y de crecimiento personal, el crecimiento personal no es cambia tú, el crecimiento personal es qué parte de esta tarta me pertenece a mí, cuál es mi responsabilidad, porque lo que yo le pido al otro es lo que yo me tengo que trabajar en mí, ¿no? Y entonces, cuando tú ves que a lo mejor, que eso lo hace mucho la gente, sobreanalizas las situaciones que han pasado, intentas depurar dónde se puede mejorar, qué parte puedes mejorar tú, pues yo creo que el ego ahí te ha jugado una mala pasada, pero en realidad te está enseñando que no has sanado todavía en ti, que tienes que trabajar, ¿vale? Y qué parte positiva tienes que sacar de ahí. Y si no has caído en egolatría, pedir con humildad disculpas y rectificar ese error con humildad y pidiendo compasión, ¿no?
y también teniendo compasión hacia ti de que lo estás haciendo lo mejor que puedes en ese momento. Ahí vamos a hablar después. Claro. Entremos. A mí me gustaría también dejar Sí, claro es lo que te quería que decir. quería también sumarle a lo que había dicho antes Miriam, cogiendo el hilo de que el ego tiene una parte que bueno, no está tan bien vista porque nos descontrola, ¿no? Nos lleva personalmente a unos lugares pues un poco incómodos, ¿no? Personalmente. Pero hay otro lado que tiene el ego que también nos ayuda a conseguir cosas, porque el ego es muy ambicioso y esa parte nos ayuda a conseguir metas, ¿verdad, Miriam? Que tú sabes que la has trabajado y tienes esa sabiduría. Cuando tienes en mente conseguir una meta, Ujú. es el ego el que trabaja en acción. Es el ego el que pone la voluntad para que tú puedas llegar a esa meta, ¿no? Conseguir un sueño o conseguir un deseo, es el que trabaja, ¿no? Por supuesto que es esa parte. Y bueno, pues no sé si mis oyentes, nuestros oyentes nos escucharán y sabrán que detrás de cada grito del ego hay un temblor de pánico. Ujú. Pues vamos a escuchar ahora una canción y volvemos, vamos a mirar de frente a ese temblor, el miedo. No te vayas. Arms wide open to the stream. I call the river. 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 I call the river to carry truth through ten ball. She came with silver in her hair with songs that El miedo, la cárcel invisible. Hoy ahora vamos a intentar, pues, intentar darle sentido a cómo nos impide vivir bien o vivir nuestra vida ese guardaespaldas del ego, ¿no? Que es ese miedo, ¿no? Porque el ego, bien interpretado está bien, como decía muy bien Mar y como han dicho Miriam, pero cuando está desmesurado, ese ego lo único que te va a hacer es estar en la comodidad de donde estás viviendo, aunque estés viviendo en el sufrimiento más agónico, porque no sabes vivir de otra manera y es donde te identificas. Pero encima se junta con otro gran músculo, que es el miedo, y nos hace que no salgamos de ahí pues por el miedo al cambio, porque no sabemos qué es lo que viene, lo desconocido, y por lo tanto continuamos con esos patrones que tanto daño nos hacen, ¿no? Ujú. Y bueno, pues para abrir este espacio, si hoy os dijeran que es imposible fracasar, que tenéis el éxito asegurado en lo que deseáis, ¿qué estaríais haciendo ahora mismo que el miedo os prohíbe? O sea, la pregunta es, para que la reflexionéis tanto vosotros, los oyentes, quiero que lo penséis, ¿qué sería si yo ahora os digo que tenéis el éxito garantizado en lo que queráis hacer en tu vida? ¿Qué sería lo que haríais? Mar, No me ha dado tiempo a reflexionar. ¿no te ha dado tiempo No a me ha dado reflexionarlo? tiempo, no, un minutito más Bueno, necesito, pues no, pasad, pero Miriam, puedo decir. ¿qué sería lo que más...? Pues mira, para que veas cómo es el ego, Ujú. tú le dices, tienes todas las potencialidades cuánticas de todo lo que puedes manifestar, perdón. Y fíjate cómo es de capullo el ego y de tramposo, que ya parece como, si pudieras tener el éxito en todo, ya parecería yo a darte miedo de, pues vendría tal, el pasado, la gente interesada. Fíjate, ¿no? Como automáticamente ya el ego se pone en activo Sí, y ante el éxito, la se van a abundancia... aprovechar de mí.
¿no? Claro. Ese pensamiento, ¿no? Se van a aprovechar de Viene, mí. viene lógicamente una proyección de mi vida pasada a traer cosas del pasado en el presente y futuro. Y ahí el ego me ha hecho la trampa de sabotearme el futuro presente, pero también me está metiendo en una protección de, oye, no te vaya a volver a pasar lo de antes. No es protección. Aprende, sí, esa es la parte positiva del ego. El ego tiene la parte positiva de que te ha salvado, te ha adaptado en situaciones complejas y traumáticas. ¿Vale? Entonces el ego limita, pero el ego protege. ¿Me Sí, explico? sí, por supuesto. Sí, yo sé lo que quieres Lo que explicar. pasa que, claro... Pero para que los oyentes nos entiendan en tierra, ¿vale? Me dicen, mira, puedes tener todo el éxito de tu vida. La pregunta me parece tan amplia que yo creo que mi ego, por intentar controlar los pormenores de que podría fallar, que podría sabotearlo y tal, ya automáticamente con la pregunta se ha activado mi ego. Pero es miedo. Efectivamente. Al final te está incorporando el miedo, que es su guardaespaldas, y para el que te está Claro. diciendo, bueno, te autosaboteo. Claro, pero aquí hay que sentarse, como estamos nosotros tres, y hay que tomarse un café con el ego y decir, a ver, Sí, ¿qué quieres? ¿Qué por quieres? supuesto. ¿Qué parte de temor, qué parte de mis historias rotas me estás trayendo ahora? ¿Esto lo tenemos cerrado, lo tenemos superado? Sí. ¿Tengo la capacidad, las herramientas de abrirme a este espacio seguro y protegido y de poner límites y de tirarme al vacío? Sí. Vale, fijaros qué curioso, ¿no? Una persona que se está trabajando, que tal, pues no tiene la capacidad, porque su ego se lo impide, de decir, yo quiero el éxito, porque le estoy diciendo que como si fuera, mal llamado Dios, ¿vale? O comparado con Dios, de decir, oye, que te concedo una cosa, en éxito asegurado en algo, y no tiene capacidad de decirme en qué. O sea, directamente su miedo yo te digo, ya nos está poniendo entre las cuerdas. Si tengo capacidad, a ver, tú cuando me has dicho si pudiera garantizar el éxito, yo lo que me veo es viviendo en la playa, Vale, trabajando de mis terapias y de mis divulgaciones, perfecto. tomando el sol y con mis batidos ahí vegetales y tal. Pues genial, pero es que lo que Pero hemos... si tengo la capacidad y soy capaz de verlo, pero como estamos hablando del ego, he querido puntualizar. Claro, esa ardillita rumiante que ha aparecido un poquito ahí tramposa, de decirle, oye, ya has aparecido por aquí, Teletubby. Pues ahí es donde yo quería llegar. Pero ¿vale? sí, hay que tener la capacidad de abrirse y de silenciar. Exacto, de quitar, de tapar, porque lo fácil habría sido, o sea, lo más sencillo, ¿no? Porque a mí me preguntan de esa manera y yo habría contestado directamente, porque habría tapado esa voz, porque claro, yo no puedo estar rumiando ya directamente pensando en lo otro, ¿no? Tendría que quitarla, porque sé que me va a venir, si me vienen sabotajes continuamente, que si en la radio, que si en mi día a día, que si, continuamente estoy intentando tomar decisiones conscientes sin el miedo y sin el ego. Pero es difícil, muy Pero difícil. para hacer una toma de conciencia, una toma de acción que sea en plena conciencia, tienes que estar teniendo en cuenta tus patrones Todo el rato. y el ego que te va a llevar a el patrón. Entonces, hacerlo consciente a veces es escuchar al ego y decir, que yo estoy pendiente, estoy alerta y la que actúa ahora soy yo. Exacto, eso es ser más conscientes. Y Sí, bueno, tomar más... el control. Bueno, pues está claro que el ego va pegado al miedo y el miedo pues es el reflejo del ego, ¿no? Cuando hablaba antes de lo de las metas, un claro ejemplo, pues quiero emprender una cosa, ¿no? Quiero emprender un negocio, quiero emprender una ilusión, un deseo que tengo y tal. Hay como 1000 caminos que me van a salir en mi personaje, que va a actuar el miedo para ponerme un montón de limitaciones y que yo me venga abajo, ¿no? Ahí están actuando, ¿no? ¿Qué tengo que hacer ahí? Pues sentarme con mi amigo el miedo, invitarle a una Coca-Cola, invitarle a lo que... Bueno, a charlar, ¿no? Invitarle a una buena conversación, charlar como amigos, decirle, vamos a ver, vamos a ponernos ahora de acuerdo, ¿no? ¿Qué es lo que me estás trayendo para que yo no pueda cumplir lo que deseo? ¿no? Sí. Que es lo que a lo que me refería antes. ¿De qué tienes miedo? Esa es la pregunta clave del ego. ¿De qué tienes miedo? Y entonces ahí en ese miedo lo que tienes que ver es si es un miedo que es positivo,
o que está justificado con tu pasado y puedes elegir en plena conciencia dejarlo atrás, o es un miedo injustificado. Ahí yo lo que entiendo es que si lo dejamos, si dejamos ese miedo a actuar, al final te aparta, ¿no? Pues, de esos deseos, de eso que te gustaría llegar a tener, llegar a ser, ¿no? Como personas estamos entendiendo que estamos haciendo un comportamiento, tenemos una forma de ver las cosas que nos están haciendo ver, ¿no? Las demás personas, que no está bien. Pues bueno, pues también saber escuchar esa parte para que no gane la batalla, ¿no? Porque también se puede trabajar con otra fuerza, que luego hablaremos más adelante de ella, Sí. y es muy bonito también saberlo identificar, porque sabiéndolo identificar te haces dueño de ti mismo. Una pregunta, Mar. A día de hoy, si tuvieras que decirme algo que te ha impedido hacer el miedo, ¿qué sería? Mira, me abres una herida, ¿no? Bueno. Me abres una herida de infancia, chiquitita, que ha sido pues ser libre. Ya está, o sea, esa palabra. Pero ser libre, vale, vamos a darle un poquito más de connotación para que lo entiendan nuestros oyentes, ¿no? Porque claro, ser libre, queremos ser libres todo el mundo, ¿vale? Pero desde tu lugar, desde lo que nos estás hablando, desde tu trauma, ¿qué significa para ti ser libre? Verdaderamente, ¿qué significa ser libre? Ser libre para mí es vivir en mí, no desde un juicio, ¿no? Actuar porque el miedo me da que van a pensar de mí, miedo que me da que no voy a ser aceptada, que no voy a ser querida, desde ese lugar, Sergio, desde ese lugar. Cuando te sientes en esa herida, pues sinceramente sientes miedo, actúo condicionada por los demás. Al final se siente... O puedes llegar incluso a la parálisis, que también le pasa a mucha gente. Exacto, o sea, lo que yo estoy interpretando, ¿no? Pues, escuchándoos a vosotras, es al final es el no vivir mi vida, ¿no? O la sensación, ¿no? La sensación es esa rara, ¿no? De decir, me parece que he vivido unos cuantos años sin vivir mi vida, ¿no? A mí la libertad de la que hablabas tú, ¿no? Que está el ego, el miedo, ¿no? Y la batalla por la libertad, yo creo que es vivir la vida que tú quieres vivir. Esa es la auténtica libertad, ¿no? Entonces, yo en relación al tema, ¿no? del miedo y del ego, muchas veces también, quizá a lo mejor por mi profesión, ¿no? de terapeuta, dices, bueno, que un terapeuta puede tener miedo. Es que el miedo es un mecanismo de supervivencia, nos alerta de peligros, nos enseña cosas, nos apela a adquirir herramientas para tener confianza y desenvoltura en un medio nuevo, en un trabajo nuevo, en una situación nueva. Por supuesto es necesario para cuando tú ves un peligro salir corriendo. O sea, tú tienes que tener un miedo activo. O sea, no puede ser... Aquí no se trata de sanar todo al cero, sino equilibrarlo, ¿vale? Entonces... Claro, el miedo hay que escucharlo y decirle, a ver qué me traes, ¿no? Este miedo me está protegiendo, puedo protegerme asertiva en mente, conscientemente, de otro modo, y construir relaciones y vínculos y realidades eligiéndolo yo y apartando el ego, o de este miedo todavía hay una parte de herida, pues de juicio, de rechazo, que todavía me interpela, o hay muchas veces que dices, mira, independientemente de mi herida, de mi miedo y de mi ego, y aún así me atrevo a hacerlo. Entonces yo creo que esa a veces es la parte más cuántica, ¿no? de una parte de desarrollo personal, de decir, bueno, y si aún a pesar de todo el éxito, ¿no? que tú nos ofreces posible, todas las cosas que pudiéramos encarnar maravillosas, y a pesar de la incertidumbre del miedo nos atreviéramos a hacerlo, ese es un salto cuántico, ¿no? Sí, que es el verse... escuchar al miedo, pero que no te frene, no darle ese poder, ¿no? Entonces, yo creo que el generar a veces una estructura de la personalidad sólida, el trabajar la confianza y la autoestima en uno mismo, el trabajar los límites, yo creo que esa cajita de herramientas es la que también te permite decir, vamos con todo. Y en mi capacidad, con mi ilusión, pero vamos. ¿Y has tenido tú también, como le he preguntado a Mar, has tenido tú alguna sensación en tu vida en algún momento dado de eso, de no haber hecho algo por miedo? Pues sinceramente muchísimas, y con humildad, independientemente de mi carrera profesional de 20 años de trabajo de desarrollo personal,
justamente todo la cantidad de miedos que invadían mi realidad y mi mundo, ¿no? Desde muy temprana edad he tenido mucho estímulo de miedo, ¿no? Entonces, supongo que eso te limita y te mete en una coraza. Entonces, hablando, ¿no?, de que el ego tiene esa parte de supervivencia, gracias ego, ¿no?, que el ego a veces lo castigamos mucho, pero gracias porque por ti he sobrevivido, me he adaptado y tal, pero es verdad que ese miedo te ha hecho fuerte y ha hecho una coraza que hoy me está limitando. Y ahí es donde está la hermosura, la potencia, la belleza de abrirte a un camino de desarrollo personal donde tú domines tus miedos, donde los ames, donde los cuides, donde los hagas como una especie de exorcismo religioso, pero compasivo, de decir, te odio, te quiero, pero aún así te amo y te comprendo, ¿no? Y coger ese miedo, llamarle y escucharle y alimentarle mucho, escucharle mucho, ¿no? Y empatizar con él. Es muy importante lo que dice Miriam, porque a mí me siento identificada con esas gracias, ¿no? Hay que agradecerle al miedo que existe, porque desde ese lugar, y al ego, desde ese lugar aprendemos el lado opuesto. Si agradecemos cada día esa parte, tenemos medio camino ya ganado, porque la llave se abre, ¿no? Efectivamente. A ver, aquí yo aporto pues datos científicos, que esto pues se estudia en antropología también, ¿vale? Entonces, como este programa también ofrece esa posibilidad, pues ya, como digo yo, no me hagáis caso, podéis buscarlo, podéis escucharlo, podéis verlo donde queráis, pero la antropología también demuestra que somos animales, ¿vale? Y como animales, biológicamente estamos preparados para sobrevivir. Y como tenemos una razón que nos hace razonar cuando vemos una imagen, cuando vemos un peligro, cuando vemos cualquier cosa, pues nuestro cerebro se pone en funcionamiento para ello, ¿no? Y para eso usa el ego, ¿vale? Que el ego, bien interpretado, es ese ego que si a mí ahora mismo Mar o Miriam me dicen dame tu brazo, yo le voy a decir no, es mío, ¿vale? O sea, no te voy a dar mi brazo porque sí, si no tuviéramos ego le daría el brazo, ¿vale? Porque no me importaría, no sería mío, no tendría esa pertenencia, ¿no? Que es esa pertenencia sana. Es esa personalidad egoica. Exacto. Mi ego te dice, lo necesitas para sobrevivir. Claro, esto lo necesito. Y el miedo, por supuesto, pues es esa parte que si es equilibrada, y la tenemos equilibrada, pues nos va a hacer cuestionar las cosas sin vivir la vida que en el optimismo total, que tampoco es bueno, como si nada fuera a pasar. Pues, por ejemplo, cruzaríamos un paso de peatones sin mirar, porque no pasa nada, no tendría miedo. Esos son los miedos. ¿Y sabéis, el ego de dónde nace el ego? Equilibrado. Sí, a ver, cuéntanos. Sí, no, pregunto a vosotros. Me está viniendo ahora esta pregunta. ¿Sabéis vosotros de dónde nace el ego? Yo tengo una... venga, no, dale. Yo tengo mi visión clínica, claro. Por supuesto. Entonces, mi visión clínica es que entre la mente consciente y la mente inconsciente está el ego, que es el traductor y el intérprete que pone esas dos mentes en conexión. Entonces, en todo el disco duro de la mente colmena, de la familia, de la raza, incluso humana, está en el inconsciente. Entonces todos esos mecanismos de supervivencia llegan a nosotros a través del ego. Por eso el ego en realidad es un gran maestro, un gran tramposo también, ¿no? Y bueno, yo creo, para mí, si me pongo espiritual, para mí el ego es ese Dios interno que te dice, escucha esa sabiduría que hay en ti, tanto la que conoces como la que no, y en tu miedo te voy a susurrar la parte de amor que te falta de ti. Y yo creo que eso es muy bonito, muy poderoso. Entonces tenemos al ego un poco maltratado. Yo a mi manera de verlo, pues esa pregunta más me gusta. A mí me gusta. Una súper pregunta, ¿eh? Sí, además me siento muy cómodo a mí cuando me preguntan, no sé por qué. Yo me siento más cómodo que me pregunten que si pregunto. Qué curioso, ¿no? Mi ego, mi miedo, ahí cazando paradojas, ¿no? En el momento. Para mí el ego es más cuando hablamos del ego de no supervivencia, ¿no? Del ego biológico que viene con nosotros instaurado. Si no hablamos de ese, yo creo que viene mucho más de un constructo social. De hecho, está probado científicamente que depende de dónde vivas,
tu ego se construye de una manera o de otra. ¿Vale? Entonces eso afecta muchísimo, aparte de los patrones, como bien dice Miriam, afecta, ¿no? Tú lo que vayas trayendo de tu pasado con tus, pues con tus linajes, la cultura, pues entonces en el lugar donde vivas es súper, construye muchísimo ese ego que te va a defender, condicionante total. ¿Vale? Entonces lo que aquí puede ser un ego sobrevalorado, claro, en la selva te salva la vida. ¿Sabes lo que te digo? Entonces tenemos que también entender dónde está, qué sitio, qué lugar, ¿no? Y para qué sirve. Aquí no tenemos esos peligros como en la selva, entonces pues deberemos equilibrarlo de otra manera. Es más materialista en esta, creo, a mi manera de verlo, en esta sociedad en la que vivimos aquí hoy en España, que es donde yo vivo, aquí en Madrid. Es más de material, ¿vale? De yo quiero conseguir esto, mi ego me duele porque no tengo un ordenador, porque no me puedo comprar un coche, porque tengo que tener una imagen social, las redes sociales, mi profesión, lo que se espera de mí. Esperemos que ¿te hemos respondido? Sí, me habéis respondido e incluso me ha salido otra pregunta. Oh, pero bueno, aquí cuando somos... periodista soy yo, soy mamá. Sale mi ego. Soy mamá y es el riesgo de la mesa camilla. Mis hijas aprendieron a andar, ellas no sentían miedo. Ajá. Y claro, ahí me surge la pregunta, ¿no? ¿Cómo nace el miedo? ¿A partir de qué edad? Porque tú observas a los niños y los niños, tienes que proteger todos para que los niños no corran peligro, pues, de caerse, de meter los dedos en un enchufe, ¿no? Que, Miriam, si tú no lo puedes explicar desde el lado consciente e inconsciente, ¿no? A partir de ¿Cómo se nos infunda el miedo? Sí, ¿no? Somos los adultos los que les enseñamos a... Perdonadme un momentito, porque estamos en la radio, estamos en directo, ¿vale? Y Miriam, estábamos con esa pregunta, si la puedes contestar a Mar. Es que como te decía, Sergio, te felicito por lo bien que has planteado estos temas, porque dan mucho de sí y es un debate calentito. Los miedos se heredan, ¿vale? Los miedos son mecanismos de supervivencia. La gente que tiene miedo a ahogarse, a lo mejor ha tenido un ancestro que es ahogado, gente que a lo mejor tiene miedo, yo qué sé, tenía una amiga que tenía pánico a los pájaros y era por algo que le había ocurrido de pequeña. Entonces, que el miedo es un mecanismo positivo de un sistema biológico de supervivencia, pero también se heredan, se inculcan y tenemos que tener miedo con los mensajes y con el comportamiento que tenemos, sobre todo de cara a los hijos. Esa sería un poco también mi propuesta. Genial, muchas gracias, Miriam. Bueno, pues hemos visto la sombra, pero ¿y si hubiera un antídoto que disuelve el miedo como el sol a la niebla? Vamos a escuchar una canción, José Luis, y volvemos enseguida. Pues nada, vamos a hablar de la rebelión más grande, que es el amor. Esa medicina real, ¿no? Para poder gestionar ese egoísmo y esos miedos, pues desde la aceptación, como ya nos habían dicho en algún momento, pues nuestras invitadas,
tanto Mar como Miriam, y que bueno, en este momento final de esta mesita camilla que estamos disfrutando, yo estoy disfrutando como un niño pequeño, la verdad, porque me está encantando. Galletas y café. Sí, nos falta un poquito. En brazos. Sí, estoy genial, pues me encanta. Muy cómodas, la verdad. Me encanta. Unos temazos. Y bueno, pues pero la pregunta de entrada pues sería ¿cómo habéis aprendido a quereros en esos días donde vuestro ego es insoportable o vuestros miedos os paraliza? ¿Es posible armar nuestras sombras? Bueno, si me miras, ver. ahora Sí. quieres empezar No, tú. venga, Mar, vamos a darle. Pues sí, cuando fui consciente de ese miedo y ese ego, y pude ver y pude comprobar en mí misma esas heridas que he tenido abiertas, he podido sanarlas, ¿no? Y es muy bonito, pues ver cómo personalmente puedo agradecer al ego, tratar al miedo para que salga, ¿no? Un lenguaje pues mucho más bonito desde el corazón, observando, ¿no? Y aceptando las imperfecciones que tenemos como personas humanas. Ujú. Y es un lenguaje que te lleva a estar en plenitud. Teníamos además una conversación, pues antes de estar aquí en la radio, hemos tenido una conversación, ¿no?, de lo bonito que es. Estábamos hablando de qué bonito es que nos hubieran hablado a nosotros también nuestros padres desde ese lugar de aprendizaje, ¿no? Que tanto hemos añorado ahora que lo sabemos, porque yo he sido igual que mi padre, igual que mi madre, o sea, lo para que tuve un despertar y una catarsis que me llevó a entender estos puntos desde otro lugar y desde otra perspectiva. Y tú, Miriam, ¿cómo abrazas tus sombras? ¿Cómo Pues yo... amarlas, por supuesto? Yo me di cuenta de que, así hablando un poco más personalmente, de que en mi familia había dominado mucho el miedo, ¿no? Y que como muchas vidas, muchos sueños robados por el miedo, la parálisis, el juicio, la exigencia, los egoísmos, ¿no?, internos, intereses ocultos y cosas así. Y entonces yo he intentado llevar toda esa dinámica a mi interior para escucharla, porque realmente estaba resonando muy fuerte en mí como un altavoz, porque mi dolor me estaba hablando, ¿no? Entonces lo que apelaba antes de sentarse a tomar un café con el ego y decirle, ay, cabroncete, cuánto te quiero, cuánto me ayudas y cuánto me saboteas, ¿no? Y creo que el entrar en un espacio de desarrollo personal o de autoescucha compasivo, amoroso, con humildad y con responsabilidad, porque cuando tú quieres sentarte a hablar con el ego, vas a tener que ver la parte de ti que no te gusta, la parte de ti que quieres sanar y la parte de ti que le estás pidiendo al otro que sane, ¿no? Entonces Gandhi decía, sé tú el cambio que quieras ver en el mundo. Y cuando tú integras esto y luego lo sanas en tus relaciones, es donde realmente estás creando la realidad en la que estás tratándote con amor, con compasión. Y yo creo que el amor debería de ser lo que prima en todos los vínculos, y tendríamos que crear más espacios seguros y protegidos en los vínculos para acoger, ¿no?, y poder exponer estos miedos y estas trampas del ego y que sean perdonadas, ¿no? Así A mí con amorcito. Me viene ahí, pues, ¿no?, la pregunta de ¿amor propio o egoísmo? Porque cuando empezamos a saber amar, que empieza el amarse por uno mismo, o sea, cuando empezamos a saber que si nos amamos a nosotros, nos entendemos a nosotros, nos aceptamos a nosotros, ese amor a los demás es muchísimo mejor, porque es mucho más real. Pero claro, la gente desde fuera, yo por lo que yo identifico, no sé cómo lo veis vosotras, quiero que me deis vuestra opinión, pero yo lo que identifico que desde que empecé a hacer las cosas para quererme más a mí, para poder querer mejor a los demás o amar mejor a los demás, empezaron a verme como un poco egoísta, porque como hacía las cosas para mí, era egoísta, ¿no? Entonces, ¿cómo os ha afectado a vosotros también, a vosotras en ese momento, en ese proceso, de amor propio o egoísmo? Claro, pero yo, si me permites empezar, Sí. Mar, mira, aquí si decimos que el ego es tu Dios interior, te da una cierta brújula, también hay que escucharle. Y yo creo que encontrar esa sabiduría, esa divinidad en ti, con ese
esa parte egoica en la que tener amor propio, tener límites, no permitir abusos, maltratos, injurias, humillaciones, etcétera, antes de estas frases, ¿no?, de Jorge Bucay, un poco enlatadas de quiérete tú antes de que te quiera nadie. Esto empieza por el amor propio. Recuperar tu dignidad, recuperar tu esencia, recuperar el foco y el propósito de tu vida, eso no es egoísta. Eso iba a decir. Las lentes las teníamos equivocadas. Antes, cuando nos dejábamos, no, porque no nos poníamos los límites, cuando no nos validábamos, cuando no nos teníamos amor propio, entonces ahí acostumbramos a ser de una manera donde nos dábamos y entregábamos todo, ¿no? Es verdad que eso crea confrontamientos porque cuando empiezas a cambiar esos patrones y empiezas a sanar y a verlo todo desde otro lugar, pues claro, cuesta, ¿no? Pero a través del ejemplo y a través del amor, pues bueno, pues te das cuenta que al final lo que transmites es lo que vas a recibir, ¿no? Con un poquito de paciencia y confianza y bueno, es la mejor medicina. La mejor, Y la es mejor. gratis. Sí, gratis. Y es gratis, sí, qué bueno. sí. Qué bueno, joder, ya llegamos pues estamos llegando al final. Jo, qué pena. Se nos acaba el tiempo. Ha sido un temazo, muy bien Muchas planteado. gracias, Sergio, No, por gracias estos a- temas. gracias a vosotras por traerlos acompañar. y ponerlo en conciencia, que vivimos en piloto automático y pararnos en tu programa a reflexionar sobre estos temas, pues hoy en día hacen falta. Así que muchas gracias y enhorabuena. Muchas Sí. gracias. Si no sería posible sin vosotras. Y por supuesto sin Muchísimas José gracias. Luis. No sería posible sin José Luis. No habría nada de esto. Pero por Gracias. supuesto vuestro tiempo os lo agradezco muchísimo. Que lo traigáis, lo pongáis aquí ante nuestros oyentes. Y bueno, Miriam, si quieres dar tus redes y... Pues ¿Dónde te bueno, pueden encontrar? gracias sobre todo por el equipo, por la compañía, por la oportunidad de compartir y abrirnos a la multitud de corazones, ¿no?, que sienten y que empatizan con nosotros. Soy @psicosomática_Miriam_Maya, www.miriammaya.com y bueno, pues ahí me podéis encontrar perfectamente. Genial. Así que gracias. Bueno, pues se acaba el tiempo, pero aquí es donde empieza lo importante. Hemos compartido una hora de verdades en esta mesa camilla y hemos descubierto que el ego solo es un niño asustado y que el miedo es una puerta que nunca tuvo llave. A ti, que nos escuchas al otro lado de la radio, no te pedimos que mañana seas perfecto, solo te pedimos que te observes, que cuando sientas ese nudo en el estómago o esas ganas de gritar para llevar la razón, te pares un segundo, respires y te preguntes, ¿está hablando mi esencia o está hablando mi miedo? Recuerda, la vida no es lo que pasa en lo que haces. La vida no es lo que pasa, es lo que haces con lo que te pasa. Nos escuchamos el próximo viernes aquí en la 95.4 FM. Yo soy Sergio Rodríguez, estamos en Despiertamente y bueno, hasta entonces volvemos a vernos el viernes que viene de 8 a 9 y recuerda que Despiertamente es el principio del fin de semana reflexivo y vital. But I wanna bring you along to the world I see, to the world we close our eyes to see, we close our eyes to see. Every night I lie in bed, the brightest color